Estimados oyentes, en la vida de una mujer, quizás no haya dolor más grande que ser humillada sin piedad por su propio esposo, el hombre con quien comparte su vida, frente a todo el mundo. Y esa humillación se multiplica por 1000 cuando ocurre en medio de una lujosa fiesta de inauguración. Bajo la mirada autoritaria y cómplice de mi suegra, en el instante en que 2 bofetadas brutales me hicieron sangrar la boca, mi mundo entero pareció derrumbarse. Pero fue en ese preciso momento de máxima humillación cuando, en silencio, saqué mi teléfono para hacer una llamada. Una llamada que todos ellos consideraron el desvarío de una loca. Pero no sabían que era una llamada del destino. La llamada que convertiría su fiesta de inauguración en el funeral de su riqueza ficticia. Momentos antes, la deslumbrante lámpara de araña de cristal, valorada en varios miles de euros, irradiaba una luz dorada y opulenta que se reflejaba en los rostros radiantes, los vestidos de diseñador y las copas de vino burbujeante. La música melodiosa se mezclaba con las risas y las conversaciones animadas, creando una atmósfera de prosperidad y distinción. Esta era la fiesta de inauguración de la casa de la familia de mi marido. Un evento celebrado en un enorme chalet pareado, valorado en más de 2,5 millones de euros en La Moraleja, conocida como la zona de los ricos de Madrid. Yo me mantenía apartada en un rincón discreto, cerca de la zona del buffet. Aún llevaba puesto el sencillo vestido de crepe color crema que me había puesto incontables veces. Me sentía completamente fuera de lugar, como una nota disonante en esta sinfonía de lujo. Soy Isabel, la esposa de Javier, el hijo mayor de esta familia, pero a los ojos de todos aquí, solo soy una nuera de pueblo, huérfana, de origen humilde, que tuvo la suerte de escalar posiciones al llamar la atención de un joven adinerado. Isabel, ¿qué haces ahí parada? Ve a servirle vino al director general ahora mismo. La voz de mi suegra, Carmen, resonó en mi oído, áspera y autoritaria. Pasó a mi lado, envuelta en un vestido de terciopelo rojo, con un collar de perlas brillantes en el cuello. Parecía increíblemente elegante, pero la mirada que me dirigió no ocultaba su desprecio. Asentí apresuradamente, tomé una botella de un caro vino de reserva e intenté caminar con la mayor gracia posible sobre unos tacones a los que no estaba acostumbrada. Mi corazón latía un poco más rápido. No estoy hecha para estas fiestas ruidosas, ni para estas complejas relaciones sociales. Me acerqué a la mesa VIP donde mi suegro, Arturo, entretenía a un invitado importante. Disculpe, señor, ¿le apetece un poco más de vino? Me incliné, tratando de llenar la copa del director con la sonrisa más radiante que pude fingir. Pero quizás por la tensión, mi mano tembló ligeramente. Unas gotas del vino tinto oscuro se derramaron, manchando la manga de la impecable camisa blanca del invitado. ¡Oh, cielos!, exclamó el hombre sobresaltado. Toda la mesa guardó silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Lo siento muchísimo, señor. De verdad que lo siento, entré en pánico. Dejé la botella a toda prisa y busqué torpemente una servilleta de papel para intentar limpiarle. ¿Pero se puede saber qué haces?, rugió la voz de Arturo. Mi suegro. Furioso. Ni siquiera eres capaz de servir una copa de vino. ¡Qué inútil! Tranquilo, Arturo, no es para tanto. Solo ha sido un pequeño descuido, el invitado intervino rápidamente. Mostrando magnanimidad, aunque sus ojos no podían ocultar su irritación, Carmen, que lo había visto todo desde lejos, se acercó a toda prisa, con el rostro cargado de furia. No me dijo ni una palabra. Simplemente lanzó una mirada a su hijo, Javier, que estaba cerca. Una mirada afilada como un cuchillo, un gesto imperioso con la barbilla. Era una señal, una orden silenciosa. Javier se quedó paralizado por un instante. Un atisbo de duda cruzó su rostro. Pero bajo la mirada apremiante de su madre, se acercó a mí. No dijo una palabra. Ante mi incredulidad y la mirada atónita de cientos de invitados, levantó la mano. ¡Zas! Una bofetada brutal dejó la marca de sus 5 dedos en mi mejilla izquierda. Me tambaleé, mis oídos zumbaban, mi mente quedó en blanco. No podía creerlo. El marido al que siempre había amado, el que me susurraba palabras dulces cada noche, acababa de pegarme. Pero el infierno no había terminado. Con una no va a aprender. Hay que enseñarle lo que es el respeto. La voz de Carmen resonó de nuevo, fría y cruel. Y entonces, como una marioneta sin alma, Javier levantó la mano otra vez. ¡Zas! Otra bofetada, aún más fuerte que la anterior, en la otra mejilla. Esta vez no pude mantenerme en pie. Caí de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Un sabor metálico a sangre se extendió por mi boca. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. La música se había detenido. Todos estaban atónitos. Algunos sentían lástima, otros regocijo.
y otros simplemente observaban el espectáculo con indiferencia. Yo estaba arrodillada en el centro de la atención, de la humillación. Mis mejillas ardían de dolor, pero ese dolor físico no era nada comparado con el que me desgarraba el corazón. Levanté la cabeza y los miré. Carmen estaba de brazos cruzados, con una expresión de pura satisfacción. Arturo había girado la cabeza, fingiendo desinterés. ¿Y Javier? Él estaba allí, mirándome con una frialdad y una distancia que me helaron la sangre. Por un instante, no lo reconocí. Toda mi paciencia, todos mis sacrificios durante un año como nuera, se convirtieron de repente en una farsa. Me había equivocado. Me equivoqué al creer en el amor. Me equivoqué al renunciar a mi verdadero yo para interpretar el papel de una pobre chica de pueblo. Pensaban que era débil, que solo sabría llorar y suplicar, pero se equivocaban. El dolor y la humillación extrema no me doblegaron. Al contrario, despertaron a mi verdadero yo. Un yo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Lentamente, me puse en pie, sin ayuda de nadie. Me llevé la mano a la comisura de los labios para limpiar el rastro de sangre, con un gesto tan tranquilo que resultaba aterrador. Dejé de mirarlos. En silencio, saqué el teléfono de mi pequeño bolso de mano. La fiesta volvió a llenarse de murmullos. ¿Qué pensaban que iba a hacer? ¿Llamar a alguien para quejarme? Una huérfana como yo no tenía a quién llamar. ¿Eh? ¿A quién vas a llamar? ¿A tus padres en el cielo para que vengan a salvarte? Se oyó una voz burlona, seguida de algunas risas. Lo ignoré todo. Mis dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla, buscando un contacto guardado como Marcos. Pulsé el botón de llamar. La llamada se conectó al instante. Dígame, señora Isabel, estoy a su disposición. La voz al otro lado de la línea era sumamente respetuosa. No respondí. Simplemente hablé. Mi voz era fría como el hielo, sin una pizca de emoción, pero lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran oír. Marcos, te doy 30 minutos. Embarga el chalet en el número 27 de la calle del Arce, en La Moraleja. Desaloja a todas las personas no autorizadas de allí. Inmediatamente. Dicho esto, colgué, dejando tras de mí un torbellino de asombro, burla y a una familia arrogante que aún no tenía idea de que su fiesta de inauguración estaba a punto de convertirse en una tragedia irreparable. Si ustedes también están conteniendo la respiración, esperando ver qué sucederá después de la fatídica llamada de Isabel, si esto es una broma o un giro de guión espectacular, denle a me gusta, compartan y suscríbanse al canal para no perderse los emocionantes desarrollos de esta historia. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir trayendo historias significativas y cautivadoras. El lujoso salón se sumió en un silencio extraño tras mi llamada. Hacía unos segundos. El ambiente era ruidoso y vibrante. Ahora era tan silencioso que se podía oír el tintineo de los cubitos de hielo contra el cristal de las copas. Todos me miraban con incredulidad, como si acabara de hablar en un idioma de otro planeta. Luego, como una reacción en cadena, comenzaron las risas. Al principio, risitas contenidas, pero pronto se convirtieron en carcajadas abiertas y sin piedad. ¿Le han afectado los golpes y se ha vuelto loca? ¿Embargar? ¿Desalojar? ¿Pero qué película se cree que está viviendo? Pobre chica, seguro que el shock le ha hecho desvariar. No es fácil casarse con una familia rica. Los comentarios y las burlas resonaban desde todas partes, sin ningún pudor. La familia de mi marido, tras un momento de desconcierto, recuperó rápidamente su aire de superioridad. Carmen fue la primera en reírse a carcajadas. Se reía tanto que tuvo que sujetarse el estómago. ¡Ay, por Dios bendito! ¿Habéis oído lo que ha dicho? Mi nuera de pueblo dice que va a embargar esta misma casa. Seguro que ve demasiadas telenovelas. Se giró hacia mí, con una mirada llena de desprecio y falsa compasión. Isabel, querida, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a un psiquiatra para que te vea? ¿Un par de bofetadas te han vuelto loca? Javier, mi marido, tras el shock inicial, se unió rápidamente a su madre. Se acercó, su rostro ya no mostraba la crueldad de antes, sino una preocupación fingida. Intentó tomarme del brazo, pero yo retrocedí un paso, con la mirada gélida. Isabel, por favor, no montes más escenas, dijo en voz baja, intentando parecer comprensivo. Sé que estás dolida, y siento haberme enfadado, pero no puedes decir estas tonterías y dejar en ridículo a toda la familia. Todo el mundo nos está mirando. Venga, sé buena, vete a descansar a la habitación. Yo me encargo de todo. Estaba intentando interpretar el papel de un marido razonable, calmando a su esposa trastornada. Ellos, toda su familia, creían que yo era una simple pieza de ajedrez, una víctima desamparada a la que podían pisotear y humillar a su antojo. No podían imaginar que la chica de pueblo a la que despreciaban era, en realidad,
quien sostenía el destino de toda su familia en sus manos. No dije nada. Simplemente me dirigí a una silla vacía en un rincón de la sala y me senté. Saqué un pañuelo de mi bolso y me limpié suavemente la sangre que goteaba de la comisura de mi labio. Estaba aterradoramente tranquila. Mi calma parecía irritarles aún más, convenciéndoles de que realmente había perdido la razón. La fiesta se reanudó, pero el ambiente ya no era el mismo. La gente comía y bebía mientras me lanzaba miradas furtivas, cuchicheando. Me había convertido en el hazmerreír en el tema de conversación de la velada, pero no me importaba. En mi mente, en ese momento, no había dolor ni humillación, sino los recuerdos de un año atrás, el día que me empujó a esta farsa cruel. Hace un año, yo era Isabel Fuentes, la presidenta en la sombra del fondo de inversión IF Capital, uno de los fondos de inversión privados más grandes y misteriosos de España. Mis padres fallecieron pronto, dejándome una fortuna inmensa y una profunda filosofía de vida. El dinero es una herramienta, hija. Puedes usarlo para construir, pero también puede destruirte. Aprende a dominarlo. Nunca dejes que te domine a ti. Cansada del mundo de la alta sociedad, lleno de relaciones falsas y de gente que solo se acercaba a mí por mi dinero y mi estatus, anhelaba algo simple, un amor verdadero. Quería encontrar a un hombre que me amara por ser yo misma, por la Isabel normal, no por la presidenta de IF Capital. Y así nació un plan audaz. Me creé una identidad completamente nueva. Isabel, una chica huérfana de un pueblo pobre que se había mudado a Madrid para buscarse la vida con sus propias manos. Alquilé un pequeño apartamento de alquiler. Conseguí un trabajo de oficinista en una empresa normal. Quería experimentar la vida de una persona corriente para encontrar lo que más me faltaba. Y entonces conocí a Javier. Era el director comercial de una constructora, la empresa familiar en expansión. Era guapo, elegante, y hablaba con dulzura. Me cortejó con persistencia y pasión. Dijo que no le importaba mi pasado ni mi origen familiar, que solo amaba mi sencillez y autenticidad. A su lado, encontré la sensación de ser amada, de ser protegida. Creí en sus palabras, en su mirada tierna. Ingenuamente, pensé que por fin había encontrado al príncipe de mi vida. Nuestra boda no fue demasiado ostentosa, pero sí lo suficiente para que su familia presumiera ante amigos y parientes. Me convertí en su nuera y comencé una vida en lo que yo creía que era una familia feliz. Pero el sueño se rompió rápidamente. Desde los primeros días, Carmen y el resto de la familia no ocultaron su desprecio por mí. Me criticaban por mi origen. Se burlaban de mí llamándome la paleta. Me obligaron a dejar mi trabajo para convertirme en ama de casa, sirviendo a toda la familia. Controlaban cada céntimo que gastaba, tratándome como a una criada sin sueldo. Aguanté. Intenté hacer todo lo posible para complacerles. Todo porque amaba a Javier y porque él siempre estaba a mi lado, consolándome con palabras dulces. Cariño, mis padres son un poco difíciles. Intenta aguantar un poco por mí, ¿vale? Mientras nos queramos es suficiente. Y yo le creí. Por él soporté la humillación, por él renuncié a mi amor propio. No tenía ni idea de que todo su amor, todo este matrimonio, era solo parte de un plan más grande, un plan calculado hasta el más mínimo detalle. Y este chalet de 2,5 millones de euros, el lugar donde ahora estaba siendo humillada, era la prueba más clara de su conspiración. Una conspiración que, irónicamente, yo misma había dirigido desde la sombra. La música melodiosa volvió a sonar, intentando disipar la atmósfera incómoda y extraña que se había apoderado de la fiesta. La gente volvió a brindar y a reír, pero las conversaciones ya no eran naturales. De vez en cuando, miradas curiosas y compasivas se dirigían hacia mí, la que estaba sentada sola en un rincón oscuro como un animal herido esperando su destino. No sabían que este animal no estaba herido, solo se estaba agazapando, esperando el momento de saltar sobre su presa. Bebí un sorbo de agua. El sabor a sangre en mi boca aún no se había ido, pero en lugar de hacerme sentir dolor, hacía que mi mente estuviera más lúcida y fría que nunca. Observé este lujoso chalet. Cada detalle estaba grabado en mi memoria, no como la nuera de esta familia, sino como una inversora. Hace unos 6 meses, cuando Javier y yo todavía estábamos en la apasionada fase de noviazgo, la constructora de su familia, Construcciones Serrano S.A., se hundió en una grave crisis financiera. Debido a las malas decisiones de inversión de Arturo y a una gestión deficiente, la empresa estaba al borde de la quiebra. Debían dinero a los bancos, a los proveedores, a los empleados, una deuda colosal de varios millones de euros. Habían buscado ayuda por todas partes, llamado a las puertas de todos los bancos y grandes fondos de inversión, pero nadie se atrevía a rescatar un barco que se hundía. Fue entonces cuando, a través de algunos intermediarios, Arturo llegó hasta mi fondo de inversión, IF Capital. Por supuesto, no tenía ni idea de que la persona al frente de ese misterioso y poderoso fondo de inversión
Era la novia de pueblo de su hijo. Recuerdo perfectamente el día en que Arturo y Javier vinieron a la oficina de EF Capital para presentar su propuesta de financiación. Yo no estaba presente. Quienes los recibieron fueron mi asistente, Marcos, y mi equipo de analistas. Yo estaba sentada en mi despacho privado, observando toda la reunión a través de una cámara conectada en directo. Vi la expresión ansiosa y suplicante de Arturo. Vi la tensión y la ambición en los ojos de Javier. Presentaron un plan de negocio prometedor, proyectos inmobiliarios potenciales, cifras de beneficios atractivas. Pero mi equipo, con la mirada de inversores profesionales, detectó rápidamente las lagunas, los riesgos y la falta de transparencia en su contabilidad. Presidenta, este proyecto es demasiado arriesgado, me informó Marcos después de la reunión. Su capacidad de gestión es débil, el flujo de caja es inestable, y la probabilidad de recuperar la inversión es muy baja. Siguiendo las reglas, deberíamos rechazarlo. Me quedé en silencio un buen rato. Racionalmente, Marcos tenía toda la razón. Cualquier inversor habría descartado ese dossier de inmediato. Pero emocionalmente, era la empresa de la familia del hombre al que amaba. Pensé que quizás era una prueba. Una prueba para el amor de Javier y también para mí misma. Decidí arriesgarme. Invertiremos en ellos, le dije a Marcos, pero no como capital social. Les daremos un préstamo con un contrato de condiciones extremadamente estrictas. Y así, se redactó un contrato de préstamo por valor de 2,5 millones de euros. Esa cantidad era suficiente para que Construcciones Serrano saldara todas sus deudas antiguas y tuviera capital circulante para nuevos proyectos. A cambio, tuvieron que hipotecar todos los activos de la empresa, incluyendo todas las propiedades inmobiliarias, maquinaria, equipos y también los bienes personales de valor de los miembros del Consejo de Administración, que eran principalmente de la familia de Arturo. Y la cláusula más importante, la que probablemente no leyeron con atención en su alegría por ser rescatados, era que el prestatario se comprometía a utilizar la totalidad del préstamo para el propósito exacto presentado en el plan de negocio. Cualquier uso indebido de los fondos, por pequeño que fuera, se consideraría un incumplimiento grave del contrato. En ese caso, el prestamista tendría pleno derecho a exigir la devolución inmediata de la totalidad del préstamo, tanto el principal como los intereses, sin previo aviso. Este chalet de 2,5 millones de euros era, en realidad, parte de la garantía de ese contrato. Fue comprado con mi dinero, el dinero de EF Capital. La familia Serrano eran simplemente inquilinos en la casa de su acreedor sin saberlo. Yo era la verdadera acreedora, la que tenía en sus manos la vida de toda su familia. Les di una oportunidad, una salida. Esperaba que después de ser salvados del abismo de la quiebra, lo valorarían, se centrarían en el negocio, y que Javier me amaría de verdad con un amor sincero. Pero me equivoqué estrepitosamente. No usaron el dinero para reflotar la empresa. En cambio, ¿qué hicieron? Lo usaron para construir un castillo de falsedad. Inmediatamente después de recibir los 2,5 millones de euros de EF Capital, una cantidad que para ellos fue como caída del cielo, la familia Serrano no se puso manos a la obra para reestructurar la empresa o resolver los problemas fundamentales. En cambio, lo primero que hicieron fue reconstruir su imagen o, para ser más exactos, pulir su fachada glamurosa que se había resquebrajado. Creían que en el mundo de los negocios, la apariencia y la ostentación a veces son más importantes que la competencia real. Tenían que demostrar a sus socios, a sus competidores y a la sociedad que Construcciones Serrano no solo no estaba en quiebra, sino que estaba entrando en una nueva era dorada. Y la herramienta más eficaz para lograrlo era gastar dinero, mucho dinero. El chalet pareado en La Moraleja, una de las urbanizaciones más caras de Madrid, fue comprado de inmediato. No pagaron a plazos, sino al contado, un acto de pura ostentación para demostrar su poder financiero. No dudaron en gastar cientos de miles de euros más en contratar a los mejores diseñadores de interiores, convirtiendo la casa en un palacio en miniatura con todo tipo de lujos importados de Italia y Francia. Desde la mesa de comedor de madera noble y las pinturas al óleo de artistas famosos, hasta el sistema de sonido e iluminación inteligente, todo tenía que ser lo mejor, lo más caro, para que cualquiera que entrara quedara impresionado y maravillado. Junto con el chalet, llegó una flota de coches de lujo nuevos. Arturo cambió su viejo Mercedes por un flamante Bentley. Carmen se regaló un Porsche descapotable de color rojo brillante. Y Javier, él también se compró un BMW deportivo de último modelo. Conducían esos coches por los barrios ricos, asistían a eventos de lujo, todo para que la gente viera el espectacular regreso del clan Serrano. Y por supuesto, no podían faltar los artículos de marca. Carmen y la hermana de Javier se convirtieron en clientas VIP de todas las boutiques de alta costura de Madrid. Bolsos de Chanel, zapatos de Christian Louboutin, vestidos de Dior y Gucci,
Llenaban sus enormes vestidores, muchos de ellos aún con la etiqueta puesta. Vivían como reyes, disfrutando de una vida de lujo y opulencia con el mismo dinero que habían pedido prestado para salvar su empresa. Habían olvidado por completo el verdadero propósito del préstamo, olvidado su compromiso con el fondo de inversión. Habían incumplido el contrato de forma flagrante desde el primer día. Y yo, en mi papel de novia de pueblo, lo presencié todo. Cuando Javier me pidió matrimonio y yo acepté, me llevó a conocer a su familia en este mismo chalet. Todavía recuerdo la sensación de asombro y un poco de inferioridad. En ese momento realmente creí que su familia era rica y poderosa. Pensé que era muy afortunada de que alguien como él me amara. Y cuando me convertí en su nuera, tuve que vivir bajo sus críticas y su desprecio. Una chica de pueblo como tú, haber entrado en esta casa ya es la suerte de tu vida, así que compórtate, me dijo Carmen en mi primera semana como nuera. Me trataban como a una parásita, una sirvienta sin sueldo, cuando en realidad eran ellos los que vivían de mi dinero. Cada vez que los veía con su ropa de marca, conduciendo sus coches de lujo, una sensación de ironía me invadía. Podía destapar el engaño en cualquier momento, podía arrebatarles todas esas falsedades con una sola llamada, pero no lo hice. Seguí aguantando, interpretando mi papel de nuera sumisa, porque todavía tenía una pequeña esperanza. Esperaba que todo esto fuera solo ostentación superficial, que en el fondo, Javier siguiera siendo el hombre sincero del que me había enamorado. Me decía a mí misma que quizás, después de estabilizar su imagen, se centrarían en el negocio y todo mejoraría. Les di tiempo, les di una oportunidad, pero me equivoqué. La codicia humana es un pozo sin fondo. Su ostentación se volvió cada vez más ridícula. Y la fiesta de inauguración de hoy fue el culmen de esa falsedad. Invitaron a cientos de personas, figuras influyentes del mundo empresarial y político, no para compartir su alegría, sino para exhibir su poder, para buscar nuevas oportunidades de negocio. Estaban usando la misma casa que yo les había prestado dinero para comprar como escenario para su obra de teatro de la riqueza. Y yo, la verdadera acreedora, me convertí en un peón, un accesorio, e incluso fui humillada públicamente. Las 2 bofetadas de Javier no solo me causaron dolor físico, destrozaron todas mis ilusiones, mis últimas esperanzas. Me mostraron su verdadera cara. Una familia podrida por dentro, construida sobre mentiras, codicia y crueldad. Era hora de que esta obra terminara. Y yo sería quien bajara el telón, para que todos vieran la verdad cruda y vergonzosa detrás del deslumbrante escenario. 30 minutos. Les di 30 minutos para seguir disfrutando de su falsa riqueza. Los últimos 30 minutos de la obra que tanto se habían esforzado en montar. Durante ese tiempo permanecí sentada en mi rincón, silenciosa como una sombra. La hinchazón en mi mejilla comenzaba a notarse, palpitando de dolor, pero ya no sentía nada. Toda mi atención estaba en mi reloj de pulsera. El segundero avanzaba, tic-tac, constante, y frío como los pasos de la muerte acercándose. La fiesta continuaba, pero el ambiente ya no era el mismo. Después de mi escena familiar, la gente parecía un poco cohibida. Seguían riendo y brindando, pero las miradas curiosas y los susurros no dejaban de dirigirse hacia mí. Me había convertido en una mancha, un punto negro desagradable en el cuadro perfecto que la familia Serrano intentaba pintar. Carmen, después de regodearse por haber educado a su nuera impertinente, volvió a ponerse la máscara de anfitriona amable. Paseaba entre las mesas, del brazo de Arturo, sonriendo y charlando con los invitados importantes, como si no hubiera pasado nada. Javier también. Rápidamente olvidó su acto de violencia y volvió a su papel de joven heredero elegante, de director comercial exitoso y talentoso. Se movía por el salón socializando, intercambiando tarjetas de visita, discutiendo proyectos futuros. Actuaban demasiado bien, eran demasiado profesionales. Viéndolos, nadie podría haber adivinado que en solo unos minutos todo este glamour se desvanecería como el humo. Pasaron 15 minutos. Miré por la ventana. El cielo nocturno de Madrid seguía resplandeciente, pero sabía que en algún lugar de la ciudad se había dado una orden. Mi asistente Marcos, famoso por su precisión y eficiencia, seguramente estaba movilizando a su equipo, preparándose para una visita inesperada. Los últimos 5 minutos. Me levanté. Mi acción atrajo inmediatamente la atención de algunas personas. No me dirigí a la puerta ni a mi habitación. Caminé directamente hacia el centro del salón, donde había un micrófono en un atril. Lo tomé. Un suave hola de mi parte resonó por los altavoces, suficiente para que todo el ruidoso salón quedara en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí una vez más. Javier y su familia también se giraron, mirándome con sorpresa e irritación. ¿Qué demonios va a hacer ahora? Pude leer en los ojos de Carmen. Recorrí el salón con la mirada,
observando los rostros desconocidos, las personas que habían presenciado mi humillación. Luego mi mirada se detuvo en la familia de mi marido, miré directamente a los ojos de Javier. Damas y caballeros, comencé. Mi voz ya no temblaba de miedo, sino que era clara, firme y llena de autoridad. Una voz que ni yo misma sabía que poseía. Soy Isabel, la nuera de la familia Serrano. Antes que nada, me disculpo por interrumpir su agradable fiesta, pero creo que hay algunas verdades que deben aclararse, aquí y ahora. Isabel, ¿qué demonios estás haciendo? Baja de ahí ahora mismo, rugió Javier, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza. Intentó subir para bajarme, pero levanté una mano para detenerlo. No tengas prisa. Tu obra de teatro y la de tu familia ha durado 1 año. Ahora, déjame que yo diga el final. Me volví hacia los invitados. Se encuentran en un chalet muy lujoso, ¿verdad? Probablemente estén maravillados con la riqueza y el éxito de la familia Serrano. Pero, ¿saben una cosa? Todo esto, desde la casa, los coches de lujo, hasta el vino que están bebiendo, es todo prestado. El salón se llenó de murmullos. ¡Mentirosa! ¡Estás loca!, gritó Carmen, pero no le dio la oportunidad de continuar. Y el acreedor, la persona que generosamente les prestó 2,5 millones de euros para construir este castillo de falsedad, no es otro que yo misma. Si mi anterior frase había causado murmullos, esta provocó un silencio mortal. La gente me miraba a mí, luego a la familia Serrano, completamente confundida. Tú, ¿qué estás diciendo? Arturo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló, con la voz temblorosa. Justo en ese momento, la puerta principal del salón se abrió de golpe. Todos se giraron al unísono, y la escena que presenciaron los dejó a todos horrorizados. Un grupo de hombres con impecables trajes negros, de aspecto extremadamente profesional y con un aire abrumador, entró en fila. Se movían con rapidez y organización, como un equipo de operaciones especiales en una misión. A la cabeza iba Marcos, mi asistente de confianza. Llevaba un traje italiano perfectamente entallado. Su rostro era frío, sin expresión. Detrás de él, un equipo de 1 docena de personas, incluyendo abogados, tasadores de activos y personal de seguridad de gran estatura. Su repentina aparición, con tal aura de poder, congeló por completo la fiesta. La música se detuvo, las risas cesaron, solo quedaban jadeos de asombro y una atmósfera de tensión extrema. Los invitados, empresarios y funcionarios acostumbrados al lujo estaban ahora atónitos, mirándose unos a otros sin entender qué estaba pasando. Disculpen, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién les ha permitido entrar aquí de esta manera? Arturo, como anfitrión, intentó recuperar su autoridad y se interpuso en su camino. Pero Marcos ni siquiera se detuvo. Ni siquiera le dedicó una mirada. Caminó directamente hacia mí, que seguía en el atril, e hizo una reverencia de 90 grados. Un gesto de absoluto respeto. Presidenta, he llegado. Todo está listo según sus órdenes. Presidenta. Esas 2 palabras, pronunciadas por un hombre con el porte de Marcos, fueron como una bomba atómica estallando en medio del salón. Todas las miradas, que pasaron del asombro a la confusión total, se volvieron de nuevo hacia mí. Empezaron a mirarme de otra manera, a la chica de pueblo con el sencillo vestido de crepé, la que acababa de ser abofeteada y derribada al suelo. Imposible, no podía ser tan absurdo. La familia Serrano, y especialmente Javier, eran los más impactados. Estaba petrificado, con los ojos muy abiertos, fijos en mí y en Marcos. No podía creer que su esposa, a la que siempre había menospreciado, fuera la presidenta. ¿Presidenta de qué? Muy bien, asentía Marcos. Luego, tomé el micrófono. Mi voz se volvió más fría y autoritaria que nunca. Probablemente estén todos muy confundidos. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Isabel, o para ser más exactos, Isabel Fuentes, presidenta del Consejo de Administración del Fondo de Inversión IF Capital. IF Capital. El nombre podía ser desconocido para la gente común, pero para los empresarios y financieros presentes, era un nombre que no se podía ignorar. Un fondo de inversión tiburón, famoso por sus audaces adquisiciones y por un líder misterioso que nunca se había mostrado en público. Ahora, esa líder misteriosa estaba frente a ellos, bajo una identidad inimaginable. Tú... estás mintiendo, balbuceó finalmente Javier, con la voz temblorosa de incredulidad. No puede ser. Tú solo eres una huérfana de pueblo, ¿verdad? Le interrumpí, con una sonrisa burlona en los labios. Esa fue la obra que monté para buscar algo llamado amor verdadero. Pero, lamentablemente, fracasé. En lugar de amor, solo encontré a una familia de estafadores, codiciosos y maltratadores. Me giré hacia Marcos,
sin querer perder más tiempo. Marcos, empieza. Marcos asintió e hizo una señal a su equipo. Los abogados comenzaron a dispersarse, invitando cortésmente, pero sin admitir negativas, a los invitados a marcharse. Damas y caballeros, la fiesta ha terminado. Debido a ciertos asuntos legales que deben resolverse, lamentamos tener que pedirles que abandonen el lugar de inmediato. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias. Los invitados, aunque muy curiosos, al ver la actitud profesional y decidida del equipo legal y del personal de seguridad que bloqueaba la salida, no se atrevieron a quedarse. Se marcharon apresuradamente, sin dejar de cuchichear sobre el escándalo del siglo que acababan de presenciar. Mientras tanto, Marcos, con un grueso expediente en la mano, se dirigió directamente a Arturo, que seguía paralizado por el shock. Señor Arturo Serrano, en representación de Construcciones Serrano S.A. La voz de Marcos era gélida. Soy el representante legal del Fondo de Inversión IF Capital. Según el artículo 7, apartado 3, del contrato de préstamo número 2023 IFCS, el prestatario ha incumplido gravemente el compromiso sobre el uso de los fondos para el fin previsto. La totalidad de los 2,5 millones de euros no se utilizó para reestructurar la empresa, sino para la compra de bienes personales y para gastos no contemplados en el plan de negocio aprobado. De acuerdo con el artículo 9, apartado 1, del contrato, en caso de incumplimiento grave por parte del prestatario, el prestamista tiene pleno derecho a rescindir unilateralmente el contrato y exigir la devolución inmediata de la totalidad de la deuda, incluyendo principal e intereses de demora. Hoy estamos aquí para ejecutar oficialmente la decisión de cobro de la deuda. Todos los activos hipotecados en el contrato, incluyendo este chalet, todos los vehículos y otros bienes a nombre de la empresa y a su nombre, el de su esposa y el de su hijo, serán precintados y subastados para saldar la deuda. Cada palabra de Marcos era como una sentencia de muerte. El rostro de Arturo pasó de blanco a lívido. Se tambaleó, se llevó las manos al pecho, luchando por respirar. No puede ser. Ustedes son unos estafadores. Papá, gritó Javier corriendo a sostener a su padre. Carmen estaba como una estatua, con la boca abierta, incapaz de pronunciar una palabra. Su imperio de mentira, su castillo de naipes, se estaba derrumbando ante sus ojos, de forma rápida e irreversible. El colapso de un imperio, aunque sea falso, siempre va acompañado de caos y gritos desesperados. Tan pronto como Marcos terminó de hablar, el chalet, que hasta entonces estaba sumido en un silencio mortal, estalló. «Estafadores. Sois una panda de estafadores». Carmen, tras unos segundos de parálisis, finalmente reaccionó. Se abalanzó sobre Marcos, intentando arañarle. Su elegante moño se deshizo patéticamente. Su rostro maquillado se manchó de lágrimas e ira. «Esta es nuestra casa, no tenéis ningún derecho. Fuera, fuera todos de mi casa». Pero antes de que pudiera tocar a Marcos, 2 agentes de seguridad se interpusieron, sujetándola firmemente por los brazos, de forma profesional y sin miramientos. «Señora Serrano, por favor, mantenga la calma. Estamos ejecutando una orden judicial. Cualquier acto de resistencia será registrado y podría constituir un delito». La voz de uno de los abogados del equipo sonó fría y legalista. Mientras tanto, los tasadores, con sus tabletas y equipos especializados, comenzaron a dispersarse por el chalet. Trabajaban con rapidez y eficiencia. Cada objeto, desde la lámpara de araña de cristal, el sofá de piel de cocodrilo, los cuadros caros, hasta las botellas de vino de la bodega, fue fotografiado, registrado y marcado con una pegatina roja de precinto. El clic de las cámaras y el sonido del celo resonaban en el espacio, como el sonido de termitas devorando metódicamente el lujoso nido de la familia Serrano. «Parad, parad ahora mismo. ¿Quién os ha dado permiso para tocar mis cosas?», gritó Carmen, impotente, al ver a un tasador a punto de precintar la vitrina donde exhibía su colección de bolsos Hermès. «Eso es mío. Lo compré con mi dinero. No tenéis derecho. Señora, según el contrato, todos los bienes de valor adquiridos recientemente se consideran de origen del préstamo y están dentro del alcance de los activos a recuperar», respondió el abogado, con voz inalterable. Arturo, a quien Javier había ayudado a sentarse en una silla, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Se sentó allí, con la mirada perdida, observando la escena caótica. Su orgullo, la autoridad de un hombre que había valorado la apariencia por encima de todo, había sido destrozada. Ya no tenía fuerzas para gritar. Solo murmuraba para sí mismo. Se acabó todo. Javier, después de intentar reanimar a su padre en vano, finalmente se giró para enfrentarme. Ya no gritaba, ya no estaba enfadado. En su lugar, en sus ojos había una súplica, una petición patética.
Se acercó tambaleándose y se arrodilló de golpe ante mí, sobre el frío suelo. Isabel. Isabel, te lo ruego, comenzó a llorar. Las lágrimas de un hombre que lo ha perdido todo. Sé que me he equivocado. Soy un cabrón. No supe valorarte. Pero por favor, dale a mi familia una salida. Diles que paren. Solo tienes que decir una palabra, y te escucharán. Te lo suplico. Por el amor que nos tuvimos como marido y mujer. ¿Amor de marido y mujer? Miré al hombre arrodillado a mis pies, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. Hacía solo una hora. Él mismo me había abofeteado hasta hacerme sangrar. Hacía solo una hora. Me miraba con la arrogancia de un superior impartiendo un castigo. ¿Y ahora? Hablaba de amor de marido y mujer. ¡Qué ridículo! No dije nada. Simplemente lo miré, con los ojos fríos como el hielo, sin un atisbo de emoción. No sentía pena, ni satisfacción, solo sentía un asco infinito. Mi silencio pareció desesperarlo aún más. Se arrastró hacia adelante, intentando abrazar mis piernas. Isabel, di algo. No puedes ser tan cruel. Al fin y al cabo, soy tu marido. ¿Marido? Finalmente hablé, con la voz ronca y llena de sarcasmo. Desde el momento en que levantaste la mano para pegarme, perdiste ese derecho. Y desde el momento en que tu familia me trató como un objeto para pisotear, dejasteis de ser mi familia. Retiré suavemente mi pierna de sus manos. Me giré hacia Marcos, que seguía allí, observando todo con calma. Marcos, date prisa. No quiero permanecer en este lugar inmundo ni un segundo más. Entendido, presidenta, asintió Marcos. Hizo una señal y el proceso de precinto se aceleró. Afuera, ya habían llegado las grúas. El Bentley de Arturo, el Porsche de Carmen y el BMW de Javier fueron cargados uno a uno en camiones, listos para ser llevados a un depósito. El embargo se llevó a cabo públicamente, bajo la mirada de muchos vecinos curiosos que se habían reunido a distancia. El escándalo de la familia Serrano ya no podía ocultarse. Aproximadamente una hora después, casi todo estaba hecho. El opulento chalet ahora parecía desolado, cubierto de llamativas pegatinas rojas de precinto. Marcos se acercó a la familia Serrano, las tres personas acurrucadas y aturdidas en el único sofá que no había sido precintado. Señor, señora y joven Javier, según el procedimiento, tienen 30 minutos para recoger sus efectos personales esenciales y abandonar esta propiedad. Después de 30 minutos, el equipo de seguridad procederá a precintar la totalidad de la vivienda y a cambiar las cerraduras. Cualquier intento de entrada no autorizada a partir de ese momento será perseguido legalmente. 30 minutos. Una crueldad, pero completamente legal. De ser los dueños de una propiedad de 2,5 millones de euros, ahora solo tenían 30 minutos para convertirse en personas sin hogar. El colapso de su falso imperio finalmente se había completado. Los breves 30 minutos transcurrieron en un silencio aterrador. La familia Serrano, las tres personas que habían vivido en la cima del lujo, ahora deambulaban como fantasmas por la casa que ya no les pertenecía. Ya no tenían fuerzas para gritar o resistirse. La cruda realidad los había aniquilado por completo. Carmen, la mujer acostumbrada a tener sirvientes, ahora tenía que empacar su propia ropa en una vieja maleta. Los vestidos de diseño, los bolsos caros que amaba como a su propia vida, todo había sido precintado. No podía llevarse nada más que unos cuantos pijamas y artículos personales baratos. Arturo estaba sentado inmóvil en la silla, con los ojos vacíos mirando al infinito. El shock parecía haberle arrebatado toda su fuerza y espíritu. No empacó nada, solo se quedó allí, como una estatua del fracaso. Javier era el único que mostraba algo de actividad. Entró en silencio en el dormitorio, recogiendo algo de ropa para él y para su padre. Su rostro ya no mostraba súplica ni ira, solo un vacío aterrador. De vez en cuando, levantaba la vista hacia mí, que estaba de pie en la puerta supervisando todo junto a Marcos. En sus ojos había una mezcla de odio, arrepentimiento y quizás una pizca de incomprensión. Probablemente todavía no podía entender cómo su esposa, la ingenua chica de pueblo, se había transformado en una persona tan poderosa y despiadada en una sola noche. Se acabó el tiempo, entró Marcos, con voz inflexible. Es hora de que se vayan. Carmen rompió a llorar. Se aferró a un jarrón antiguo, su objeto decorativo favorito, negándose a soltarlo. No me voy. Esta es mi casa, no me iré a ninguna parte. Pero sus palabras ya no tenían peso. Dos agentes de seguridad se acercaron y, con suavidad pero con firmeza, le soltaron las manos del jarrón y la acompañaron a la puerta. Los tres, que una vez fueron los dueños de una magnífica propiedad, ahora, cada uno con una pequeña maleta, salieron cabizbajos por la imponente puerta de hierro. Bajo las miradas curiosas y los murmullos de los vecinos,
La puerta del chalet se cerró lentamente tras ellos. Un chirrido seco resonó, como poniendo el punto final a un capítulo de falso esplendor. Yo los observaba desde el balcón, viéndolos parados, desorientados, en la acera, sin saber a dónde ir. No sentí ninguna satisfacción, solo un profundo cansancio y vacío. ¿Era esto lo que quería? ¿Verlos así de miserables me hacía realmente feliz? Pero entonces mi mano rozó inconscientemente mi mejilla, que todavía dolía un poco. La imagen de las dos bofetadas, la mirada despectiva de Carmen, la crueldad de Javier, todo volvió a mi mente. No me arrepentía. Este era el precio que tenían que pagar por su arrogancia, por su maldad y por haber pisoteado la dignidad de otra persona. Esa noche, tuvieron que pasar su primera noche como personas sin hogar. Con el poco dinero que les quedaba, no pudieron permitirse un hotel decente. Tuvieron que buscar una pensión sórdida y húmeda en un callejón de la ciudad. La habitación, de apenas 10 metros cuadrados, olía a moho, un contraste brutal con el lujo al que estaban acostumbrados. Carmen, que en su vida había conocido la miseria, no pudo soportarlo. Lloró, gritó y destrozó los pocos muebles de la habitación. Arturo se sentó en un rincón, sumido en un silencio aterrador. Y Javier, él tuvo que enfrentarse a una realidad aún más dura. Su teléfono no paraba de sonar, no con llamadas de socios o amigos, sino de acreedores que habían olido el colapso de su familia. ¿Cuándo vas a pagar? ¿Piensas esconderte? Las amenazas e insultos bombardeaban sus oídos. Tuvo que apagar el teléfono, escondiéndose como una rata. Desde la cima de la ostentación, habían caído al abismo de la humillación en una sola noche. La cadena de días enfrentando la cruda y dura realidad apenas comenzaba. Y yo sabía que en las largas noches de insomnio que les esperaban, en medio del pánico y la desesperación, seguramente harían una cosa: averiguar a toda costa qué era Eve Capital y quién era realmente esa mujer llamada Isabel Fuentes. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable para la familia Serrano. Aún no se habían recuperado del shock de ser expulsados de su propia casa, cuando tuvieron que enfrentarse a una tormenta aún más terrible: la persecución de los acreedores y el colapso total de su reputación. La noticia de que Construcciones Serrano, una conocida empresa constructora, había sido embargada por completo por un misterioso fondo de inversión de la noche a la mañana, se extendió como la pólvora en el mundo empresarial de Madrid. La prensa sensacionalista entró en juego, tejiendo todo tipo de historias escandalosas. Las fotos de Arturo, Carmen y Javier arrastrando sus maletas fuera del chalet fueron capturadas por paparazzi y publicadas masivamente en las redes sociales. El clan Serrano, de ser un símbolo de riqueza, se convirtió en el hazmerreír de todos. Sus socios comerciales, aquellos que antes los adulaban, ahora les dieron la espalda en masa. No solo cortaron todos los lazos, sino que aprovecharon la oportunidad para reclamar viejas deudas. Construcciones Serrano, ya podrida por dentro, se declaró oficialmente en quiebra. La última puerta se había cerrado. Viviendo en la estrecha y sórdida habitación de la pensión, los tres eran como animales acorralados. El miedo y la desesperación se convirtieron en discusiones y acusaciones mutuas. «Todo es culpa tuya, por tu incompetencia en los negocios», gritaba Carmen, señalando a su marido. «Si no fuera por ti, no estaríamos en esta situación». «Ah, claro, como si tú fueras perfecta». Arturo, tras días de silencio, finalmente explotó. «Si no fuera por tu vanidad y tus exigencias insaciables, no habría tenido que arriesgarme a pedirle dinero a ese fondo de inversión». Javier se sentaba en un rincón, escuchando en silencio a sus padres insultarse. Pero en su mente no estaba la preocupación por las deudas, sino una gran pregunta, una obsesión que no podía quitarse de la cabeza. ¿Quién era Isabel? ¿Por qué tenía un poder tan aterrador? ¿Qué era exactamente Eve Capital? La curiosidad y una débil esperanza de encontrar una debilidad en mí para darle la vuelta a la situación lo impulsaron a actuar. Comenzó a utilizar los pocos contactos que le quedaban, viejos amigos del mundo de los negocios, para investigar. Al principio, toda la información era vaga. Eve Capital era un nombre demasiado grande y misterioso. Nadie conocía su estructura organizativa ni a su verdadero líder. Todas las transacciones se realizaban a través de bufetes de abogados y representantes de alto nivel. Pero Javier no se rindió. Siguió la pista del propio contrato de préstamo hasta el bufete de abogados que representaba a Eve Capital. Por supuesto, se negaron a proporcionar cualquier información, alegando confidencialidad del cliente. Pero Javier, con la astucia y la osadía de un hombre desesperado, no se dio por vencido. Se las arregló para acercarse a un empleado de bajo nivel del bufete, y usando el último dinero que le quedaba, le sobornó para obtener información. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentado en un café de la acera, recibió una llamada.
Hola, ¿es usted el señor Javier? La voz al otro lado de la línea susurró. He encontrado la información que necesita, pero es muy sensible. ¿Está seguro de que quiere saberla? Dígalo. Pago lo que sea, dijo Javier, con voz apremiante. La persona al frente de EF Capital, la que tiene el poder de decisión final, es una mujer. Su nombre es Isabel Fuentes. Isabel Fuentes. Javier repitió el nombre. Le sonaba familiar, pero aún no podía conectar los puntos. Sí, es la única hija del difunto presidente Adolfo Fuentes, el fundador del fondo. Se dice que después de la muerte de sus padres, ha llevado una vida muy discreta. Casi nunca aparece en público. La gente solo la conoce por el título de presidenta de IF. El teléfono se le cayó de la mano a Javier sobre la mesa con un golpe seco. Se quedó paralizado. Isabel Fuentes, presidenta de IF. Todas las piezas sueltas del rompecabezas de repente encajaron, formando una verdad increíble, una verdad tan aterradora que era insoportable. Su esposa, Isabel, la chica de pueblo, huérfana, a la que siempre había menospreciado y despreciado, era en realidad Isabel Fuentes, la misteriosa y poderosa presidenta. El mundo de Javier se vino abajo. Se quedó sentado allí, en medio del concurrido café, sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. Ahora todo estaba demasiado claro. El encuentro casual, el amor a primera vista, la ayuda oportuna de IF Capital, todo, absolutamente todo, había sido parte de un plan, una obra de teatro perfectamente orquestada. Pero él no era el director, era solo una marioneta, un payaso, nada más. ¿Se había sentido superior? ¿Había pensado que estaba manipulando y engañando a una chica ingenua? Pero en realidad, él era el engañado, la víctima de la broma más dolorosa y humillante. El shock dio paso a un miedo atroz. ¿Qué había hecho? Había golpeado, había humillado a esa mujer poderosa. Él y su familia habían tratado a su acreedora como a un perro. ¿Cuáles serían las consecuencias? El embargo y la quiebra probablemente eran un castigo demasiado leve. La aterradora verdad no solo derrumbó a Javier, sino que sumió a toda su familia en un estado de pánico absoluto. Cuando Javier regresó a la pensión y lo contó todo, Carmen y Arturo no podían creer lo que oían. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Carmen, su rostro ya demacrado ahora aún más pálido. ¿Esa paleta es la presidenta? ¿Nuestra acreedora? Sí, respondió Javier, con voz vacía. Nos ha engañado a todos. Desde el principio, solo fuimos marionetas en su obra. ¡Dios mío!, Carmen gritó y se desplomó en la cama, llorando desconsoladamente. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué tuvo que fingir ser pobre para engañarnos así? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Aún no reconocía su error, solo sabía culpar a los demás. Arturo se quedó petrificado en la silla de plástico. No lloró, no gritó. Su colapso fue silencioso, pero aún más aterrador. Todo su orgullo, la autoridad de un hombre que se había considerado el pilar, el más inteligente, se había hecho añicos. Había sido engañado fácilmente por una joven a la que despreciaba. Esa humillación era más dolorosa que la pérdida de su fortuna. Tras el pánico inicial, otra emoción surgió en ellos: el miedo. Empezaron a recordar todo lo que me habían hecho. Carmen recordó sus insultos y burlas, las veces que me obligó a servirla como a una criada. Javier recordó las 2 bofetadas, sus palabras despectivas e incluso el plan de engañarme con otra mujer que estaba tramando. Sabían que lo que había sucedido, el embargo, era solo el principio. La venganza de una mujer poderosa y herida seguramente sería mucho más terrible. Y así, decidieron actuar. No para enfrentarse, sino para suplicar. Ya no tenían ninguna posición para luchar. Su única esperanza ahora era mi perdón, mi compasión. A la mañana siguiente, Javier fue a la sede de IF Capital. Ya no tenía su aspecto elegante. Llevaba ropa vieja, la cara demacrada, sin afeitar, con un aspecto patético. Se paró frente a la entrada del rascacielos, intentando pedir una reunión con la presidenta Isabel Fuentes. Por supuesto, el equipo de seguridad lo detuvo en la entrada. «Disculpe, señor, ¿tiene cita?» Yo soy el marido de la presidenta. Por favor, déjenme verla». Sus palabras solo recibieron miradas de desprecio y risas burlonas del personal de seguridad. ¿El marido de la presidenta? ¿Está usted loco? Lárguese de aquí si no quiere que lo echemos a la fuerza. Rechazado sin contemplaciones, Javier no se rindió. Se quedó allí plantado desde la mañana hasta la tarde, bajo el sol y la lluvia, soportando las miradas curiosas de los transeúntes. Esperaba que yo lo viera, que me compadeciera, pero no aparecí. Sabía de antemano todos sus movimientos gracias a los informes de Marcos. No quería verlo, al menos no todavía. Al ver que no podían acercarse a mí en la empresa, probaron otra cosa. Carmen y Arturo,
Las dos personas que una vez valoraron la apariencia por encima de la vida, tuvieron que humillarse. Fueron al antiguo apartamento donde yo había vivido cuando interpretaba mi papel de chica de pueblo. Esperaban encontrarme allí. Llamaron al timbre, golpearon la puerta, pero solo el silencio respondió. Preguntaron a los vecinos, los que antes me veían ir y venir sola. ¿La señorita Isabel? Hace mucho que no la vemos. Oímos que se mudó a otro sitio. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Parecía que había desaparecido de sus vidas, pero mi sombra, mi poder, se cernía sobre cada segundo de su existencia. Finalmente, casi desesperado, Javier hizo un último intento. Encontró mi número de teléfono personal, uno que rara vez usaba. Me llamó no una, sino decenas de veces. No contesté. Luego comenzó a enviar mensajes de texto, mensajes largos y suplicantes, llenos de arrepentimiento. Isabel, soy yo. Sé que me equivoqué, que es imperdonable. Soy un miserable, un hombre que no merece llamarse así. Mi madre me manipuló, la codicia me cegó. Esas dos bofetadas me atormentan cada noche. Te lo ruego, dame una oportunidad para redimirme. No quiero dinero, no quiero nada, solo te quiero a ti. Me he dado cuenta de que te amo de verdad. Isabel, por favor, reunámonos una última vez. Esas palabras, si hubieran sido para la Isabel de hace una semana, quizás me habrían ablandado, pero la Isabel de ahora, después de saber toda la verdad, solo las encontraba ridículas. ¿Amor? Todavía tenía la cara de hablar de amor, pero entonces una idea cruzó mi mente. Reunirme con él una última vez. Quizás era lo correcto, no para perdonar, sino para poner un punto final claro, para desenmascarar sus últimas mentiras. Le respondí con un mensaje corto. Mañana a las 10 en el café de siempre, donde me declaraste tu amor por primera vez. And started on a 14 tenses on the state percent. Quería ver, en el mismo lugar donde comenzaron las mentiras, cómo continuaría interpretando su farsa. El pequeño café, escondido en un tranquilo callejón del barrio de Salamanca, el lugar que había elegido para nuestro último encuentro, se sentía extrañamente sofocante y tenso. La luz de la mañana se filtraba por el gran ventanal, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Pero no lograba calentar la frialdad que envolvía nuestra mesa. Una frialdad que emanaba del silencio, de la verdad desnuda, y de un corazón que se había convertido completamente en piedra. Javier estaba sentado frente a mí, inmóvil como una estatua hechizada. Su rostro apuesto y encantador, que una vez me había cautivado, ahora estaba pálido como la cera. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la pantalla de la tableta que yacía sobre la mesa, donde las pruebas irrefutables de su traición se mostraban de la manera más cruda y despiadada. Las fotos íntimas de él y su amante en un viaje a Ibiza, un viaje que me había dicho que era de trabajo. Las conversaciones subidas de tono, las promesas de un futuro sin mí, y, sobre todo, la grabación de audio de su conversación, clara como el agua, donde planeaban sacarme todo el dinero y luego abandonarme sin piedad. Todo era como mazazos invisibles que golpeaban y destrozaban la pequeña y patética esperanza que le quedaba, pulverizando el guión que había preparado. Probablemente había pensado que la reunión de hoy sería una oportunidad para continuar su acto de marido arrepentido. Usaría de nuevo sus lágrimas de cocodrilo, sus palabras dulces, sus abrazos desesperados para suplicar perdón, para manipular mis emociones una vez más, como lo había hecho tantas veces. Confiaba demasiado en su propio encanto, demasiado en el supuesto amor que creía que yo todavía sentía ciegamente por él. No podía imaginar que no había venido como una esposa traicionada en busca de una disculpa, sino como una jueza a punto de dictar sentencia. No es así finalmente. Tras un silencio sofocante, logró balbucear, con la voz temblorosa y casi inaudible. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos ya no tenían la súplica confiada del principio, sino el pánico absoluto de una bestia acorralada, sin escapatoria. Isabel, todo es un malentendido. Ella y yo solo somos buenos amigos. Tenía problemas y yo solo quería ayudarla. Esa grabación fue una trampa suya. Sí. Me tendió una trampa para destruir nuestra felicidad. ¿Amigos? Solté una risa seca, una risa fría y despectiva que resonó en el silencio del café. ¿Amigos tan íntimos como para ir juntos a una clínica para una prueba de embarazo, Javier? ¿Amigos tan íntimos como para planear cómo desplumar a tu esposa y luego abandonarla? ¿Me tomas por tonta? ¿O crees que todo el mundo es lo suficientemente estúpido como para creerse esa excusa barata? Ya no lo llamaba por ningún apelativo cariñoso. No se lo merecía. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esta farsa? Continué, con la voz gélida. ¿A quién amas? ¿A mí o a ella? No, déjame reformular la pregunta.
¿Amas a alguien en esta vida? ¿O en realidad no amas a nadie más que al dinero y a ti mismo? Javier se quedó sin palabras, incapaz de encontrar una excusa más plausible. Todas sus máscaras habían sido arrancadas. Su fachada de marido amoroso, de hombre lamentable empujado por las circunstancias, todo se había hecho añicos. Ahora, frente a mí, solo quedaba un estafador emocional profesional, un ser humano cuya codicia y egoísmo estaban grabados en su ADN. Hundió la cabeza sobre la mesa, sus hombros temblaban, no estaba claro si de miedo o de humillación. Su obra, una obra elaboradamente construida durante todo un año, finalmente había llegado a un final patético. Pero su castigo no había terminado. Solo acababa de empezar. Todas estas pruebas, dije. Mi voz ahora firme y fría como una sentencia de muerte serán enviadas por mi abogado directamente al tribunal con la demanda de divorcio. No solo te irás con las manos vacías, sino que, con lo que has planeado, también podrías enfrentarte a cargos por estafa y apropiación indebida. Pero eso no es todo, Javier. Me levanté. La silla chirrió al ser empujada hacia atrás, un sonido seco que rompió el silencio. Miré al hombre derrumbado a mis pies, al que una vez había amado con todo mi corazón, y que ahora solo era una figura patética y despreciable. Probablemente has olvidado algo importante, continué, con la voz cargada de ironía. Tú y tu familia vivís en un chalet muy bonito, ¿verdad? Conducís coches muy lujosos, ¿no es así? ¿Pero alguna vez os habéis preguntado de dónde salió todo ese dinero? ¿Alguna vez os preguntasteis por qué una empresa al borde de la quiebra como Construcciones Serrano pudo obtener un préstamo tan grande? Javier levantó la cabeza de golpe, con la mirada confundida, sin entender a dónde quería llegar. Como la mayor acreedora de Construcciones Serrano S.A., la que posee todos los activos hipotecados de la empresa y de tu familia a través de IF Capital, me complace anunciar una nueva decisión. Enfaticé deliberadamente cada palabra para que pudiera oírlas, para que entendiera lo estúpido que había sido al jugar con fuego. No me limitaré a ejecutar la deuda. Ejerceré mi derecho como acreedora y tomaré el control total de la empresa. Y lo primero que haré como nueva presidenta será emitir la orden de despido del director comercial Javier Serrano. ¡Felicidades! A partir de mañana, eres oficialmente un desempleado. Mi última declaración fue como el golpe final de un mazo, no solo contra sus bienes, sino contra su carrera, contra el último vestigio de su orgullo, el único salvavidas al que creía poder aferrarse. Se quedó allí, paralizado, con los ojos vacíos. Lo había perdido todo. Esposa, amante, un hijo no nacido, dinero, casa, y ahora, su trabajo. Me di la vuelta sin mirar atrás, saliendo fríamente del café. No quería ver su estado miserable ni un segundo más. El cielo afuera seguía despejado, el sol brillaba, pero sabía que una tormenta terrible estaba a punto de desatarse sobre la vida de Javier y su familia. Una tormenta que ellos mismos habían creado, y yo simplemente era quien decidía cuándo iba a llegar. Mis palabras en el café no fueron una amenaza vacía, fueron un plan de acción detallado, frío y calculado. Esa misma tarde, convoqué una reunión de emergencia con el equipo legal y financiero de IF Capital. La orden fue clara e inmediata. A la mañana siguiente, mientras Arturo y Javier aún estaban en shock, un equipo de expertos de IF, liderado por Marcos y los mejores abogados, se presentó en la sede de Construcciones Serrano. No llegaron como clientes o socios, sino como los nuevos dueños. Con documentos legales irrefutables, desde el contrato de préstamo y la hipoteca hasta los papeles que demostraban el derecho de tomar el control total de los activos por incumplimiento de contrato, ejecutaron un golpe de estado pacífico pero imparable. Toda la antigua junta directiva, incluyendo a Arturo y sus secuaces, fue destituida de inmediato. Todos los libros contables y datos informáticos fueron presentados para una auditoría exhaustiva sobre sus prácticas fraudulentas. La primera decisión de la nueva dirección fue rescindir el contrato del director comercial Javier Serrano por incompetencia y comportamiento poco transparente que dañaba gravemente los intereses de la empresa. La carta de despido fue enviada directamente a su pensión, junto con una caja para que recogiera sus escasas pertenencias de la oficina. El shock de perder su carrera, sumado a la humillación pública cuando las pruebas de su infidelidad y estafa se presentaron en el tribunal, lo destrozaron. Su amante, al enterarse de que ya no era un heredero rico, desapareció sin dejar rastro, llevándose con ella el embarazo que Javier había considerado su as en la manga. Fue abandonado de la misma manera que él planeaba abandonarme a mí. Cosechó lo que sembró. Lo perdió todo. Esposa, amante, hijo, carrera, fortuna y honor. Solo le quedaron deudas de juego y un futuro oscuro. El juicio de divorcio fue un mero trámite. Con todas las pruebas, el tribunal falló a mi favor. Nuestro matrimonio terminó oficialmente. Obtuve el divorcio sin tener que dividir ningún bien, ya que la mayoría eran míos antes del matrimonio, y el resto,
Él mismo lo había destruido. La familia Serrano, habiendo perdido su casa y su empresa, tuvo que enfrentarse a las deudas restantes con bancos y prestamistas. Estaban en la ruina total. La noticia de la desgracia de su único hijo, sumada a la humillación, provocó que Arturo sufriera un derrame cerebral severo. Quedó postrado en una cama, paralítico, dependiendo de otros para el resto de su vida. Carmen, la mujer acostumbrada al lujo, tuvo que vender sus últimas joyas y empezar a trabajar como limpiadora en restaurantes para pagar las facturas médicas y sobrevivir. Pasaron el resto de sus días en la pobreza, la enfermedad y el remordimiento. Fue el final justo que el karma les deparó por su arrogancia, codicia y crueldad. Tras la tormenta del divorcio y la adquisición de la empresa, volví oficialmente a mi verdadera identidad. Isabel Fuentes, presidenta de IF Capital. Mi aparición pública causó un gran revuelo en el mundo financiero. Mi historia estaba en todos los periódicos, pero no me regodeé en la victoria. La dolorosa experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la vida, las personas y la responsabilidad que conlleva el poder. Decidí usar mis recursos para hacer algo significativo. Lo primero fue reestructurar Construcciones Serrano. Le cambié el nombre a Construcciones Nuevo Amanecer, simbolizando un nuevo comienzo, transparente y esperanzador. Mantuve a los ingenieros y trabajadores dedicados, despidiendo solo a los directivos corruptos. Implementé un modelo de gestión moderno, mejoré los salarios y las condiciones laborales. En un año, Nuevo Amanecer se convirtió en una de las constructoras más reputadas del país, no por la ostentación, sino por la calidad y la integridad. En cuanto al chalet de 2,5 millones de euros, el escenario de mi mayor tragedia, tomé una decisión inesperada. En lugar de venderlo para borrar los malos recuerdos, lo transformé. Lo convertí en la sede de un nuevo proyecto sin ánimo de lucro, el IF Startup Hub, una incubadora de empresas y un espacio de coworking gratuito para jóvenes emprendedores, especialmente mujeres, con grandes ideas, pero pocos recursos. Quería usar mi historia y mis medios para empoderar a otros, para que ninguna mujer talentosa tuviera que renunciar a sus sueños por falta de oportunidades. El chalet, antes un símbolo de falsedad y dolor, se convirtió en un faro de renacimiento, creatividad y esperanza. Han pasado 3 años. Mi vida ahora es ajetreada pero increíblemente gratificante. El IF Startup Hub se ha convertido en un gran éxito, lanzando docenas de nuevas empresas innovadoras. Ver a los jóvenes que he apoyado presentar sus proyectos con confianza me llena de una felicidad indescriptible. Nuevo Amanecer también ha prosperado, convirtiéndose en un gigante de la construcción conocido por su calidad y su cultura empresarial humana. Una tarde, de pie en la azotea del antiguo chalet, ahora un vibrante centro de innovación, miré la ciudad iluminándose. El viento traía el aroma de las flores del jardín. Ya no era una chica que huía de su identidad, sino una mujer que la había abrazado y la había utilizado como una fuerza para el bien. Me había convertido en la verdadera reina de mi propia vida, no porque naciera con una corona, sino porque luché y me levanté del mismo lugar donde caí. El pasado con Javier y su familia ahora es solo una lección aprendida. No siento odio, solo la gratitud por la fortaleza que me dio para convertirme en una mejor versión de mí misma. Marcos subió a la azotea con una taza de té. Todo el mundo se ha ido, presidenta. El evento de hoy ha sido un gran éxito. Gracias a ti y a todos. Marcos le sonreí. No, gracias a usted, dijo él, con admiración en los ojos. Ha convertido un lugar de malos recuerdos en un lugar lleno de esperanza y vida. Sonreí, sintiendo una profunda paz. Estaba orgullosa de no haber dejado que el odio me consumiera, de haber transformado mi dolor en un poder para ayudar a otros. Mi amanecer como presidenta Isabel Fuentes acababa de empezar, más brillante y prometedor que nunca. Estimados oyentes, así concluye el dramático viaje de Isabel, desde la humillación más profunda hasta la cima del poder. Una historia que nos deja reflexionando sobre el verdadero significado de la riqueza, la delgada línea entre el amor y la manipulación, y sobre todo, la increíble fuerza que reside en nuestro interior, una fuerza capaz de convertir el dolor en poder y la humillación en el trampolín para un glorioso renacimiento. La historia de Isabel es una advertencia sobre el peligro de perderse a uno mismo en el amor. El amor verdadero nunca exige que renuncies a quien eres, pero también es una historia de empoderamiento. El momento en que Isabel hace esa llamada fatídica nos enseña que la mayor fortaleza no reside en cuánto podemos soportar, sino en saber cuándo decir, basta. Ella no eligió la confrontación directa ni la autocompasión. Eligió una solución estratégica, atacando lo que ellos más valoraban, el dinero y la apariencia. Su calma y determinación fueron más devastadoras que cualquier grito o bofetada. Esta historia también es una sátira mordaz de la riqueza falsa y la vanidad.
La familia Serrano construyó un castillo de naipes sobre la mentira, y cuando la ola de la verdad llegó, se derrumbó estrepitosamente. Nos recuerda que el verdadero valor reside en el carácter y la integridad, no en las posesiones materiales. Y quizás la lección más profunda es sobre el viaje de autodescubrimiento y redención de Isabel. En lugar de regodearse en la venganza, eligió un camino más noble. Reconstruyó una empresa, creando valor y empleos. Transformó un lugar de dolor en un semillero de sueños para otros. Demostró que la mejor manera de superar un pasado traumático no es huir de él, sino enfrentarlo y usar sus lecciones para construir un futuro mejor y más significativo, no solo para uno mismo, sino para los demás. La verdadera felicidad no reside en la venganza, sino en encontrar un propósito y difundir la bondad. Isabel convirtió su tragedia en una antorcha, iluminando el camino no solo para ella, sino para muchos otros. Esa es la victoria más grande de todas. La victoria no solo del poder, sino de la sabiduría y la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia les ha conmovido, no duden en darle a me gusta, compartirla y suscribirse para no perderse futuras narraciones. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Hasta la próxima.